Buenas tardes, bienvenidos a un viernes más cultural de la Falange. Nos encontramos aquí, como siempre. Lo primero que tenemos que hacer es recordaros la primera actividad, la primera conferencia que sigue a esta. Será el viernes 14 de octubre a las 20 horas. El título de la conferencia es La caída de Tenochtitlán, hablan los historiadores. Esta conferencia la va a impartir nuestro amigo Rodrigo La Cuadra Salcedo. Es una conferencia que se tenía que haber realizado hace más o menos un año. Como todos sabrán, el 13 de agosto, 14 de agosto del 21, hizo los 500 años de la conquista por parte de Hernán Cortés y de todos los españoles y todos los indígenas, algunos indígenas que nos ayudaron, bueno, pues de la caída de Tenochtitlán, y pensamos que es una hazaña lo suficientemente importante porque a partir de ahí se creó pues la Nueva España, con todo lo que eso fue de bueno para ellos, para nuestros hermanos y para nosotros. Entonces, como estaba pendiente, pues se va a impartir esa conferencia. Viernes 14 de octubre a las 8 de la tarde. Y pasamos directamente a la conferencia de hoy. Como habéis visto en las publicidades que hemos enviado y demás, el título es El y entre interrogación discreto encanto del anglicentrismo. Bueno, después de toda esta marabunta, después de estas fastuosas pompas fúnebres que han hecho nuestros ínclitos amigos de la pérfida Albión, pues claro, nos hemos sorprendido de que se ha celebrado aquí. Los locutores iban de luto, las locutoras también, inclusive estoy seguro que su ropa interior también era de luto, todos encorbatados, aunque Antonio había dicho que nadie fuera con corbata. Bueno, pues con corbata por el luto, ha sido tremendo, ha sido una cosa que no tiene sentido. Entonces, aprovechando esta desgracia de que se ha muerto esa pobre mujer, o no pobre mujer, no lo sé, eso ya cada uno que la ponga el adjetivo que quiera, pues se nos ocurrió recordar todo lo que nos quiere, toda esa gente que habita y que se dice inglesa, que habita en esa pérfida Albión. Y para eso hemos traído a Fausto Eras. Fausto Eras, cada vez que le presento, no quiere que le presente, así que bueno, Fausto Eras, voy a dar dos pinceladas. Es español, es falangista, es presidente de la Asociación Avance Social y verán que tenemos cierto aire. Es mi hermano, es mi hermano mayor, es el que me zurraba de pequeño. Pero bueno, ya me callo yo y adelante, Fausto, cuando quieras. Pues muy bien, vamos a acompañar la locución con una proyección que hay aquí que sirve sobre todo de guía, para que nos centremos en qué punto estamos y todo lo que queremos decir. Entonces, Marta, pues mira, yo lo tenía preparado. Pues nada, el discreto encanto del androcentrismo se llama esto. Vamos a ver, dicen que en estos casos, en estas presentaciones, no se debe empezar nunca contando un chiste. Eso me lo decían a mí cuando empecé a ver cosas de estas, pero voy a contar un chiste, que además es un chiste muy ilustrativo de lo que luego va a ir saliendo. Estaban en una fonda, allí hace muchos años, este chiste lo contaba mi abuela, estaban en una fonda, allí por la línea de la Concepción, me supongo, por ahí, y entonces había una mesa y estaban allí los comensales sentados, ¿no? Había españoles y había un inglés. Entonces llega la señora de la fonda, les pone allí esto porque se le va la luz. Pues no está chufada la red. No, me lo tengo con la piel entera. ¿Ese es el chiste? Que no. No. Me fastidia bastante. Bueno, aprovechando este lapsus, Fausto, voy a comentar un tema que se me ha pasado antes, menos mal que me han avisado. Recordamos, si os acordaréis, que la semana pasada no hubo sesión de Gobierno Cultural. Bueno, no ha sido por nada, pues eso, que Antonio de momento nos deja y demás. Es porque hemos tenido problemas con una gotera, en fin.
una serie de... Y estamos esperando a que pues las obras de esta pequeña reforma que hay que hacer, pues vengan el seguro, los albañiles, los pintores y demás, en fin, los que tengan que venir. Entonces, lo que sí avisamos es que, bueno, nuestra intención es seguir con las conferencias, como es normal, pero a lo mejor puede ser que alguna otra vez se vuelva a aplazar porque coincida que las personas que tienen que hacer la reforma y demás estén aquí trabajando. Entonces, como comprenderéis, el local hay que cuidarlo porque es lo que es, y entonces estamos a expensas un poco de lo que nos digan las personas que tienen que hacer las obras. Así que esa puntualización se me había olvidado antes, Fausto. Sí, volvemos a la fonda aquella con la mesa redonda, 5 o 6 españoles y un inglés. Llega la de la fonda, pone ahí la sopera, los españoles van cogiendo, se echa un cacito. Llega aquello al inglés, ros, y otro. Oiga, mister, que a los demás también nos gusta. Y contesta el inglés, pero no será tanto como a mí. Bueno, pues eso es lo que a lo largo de la historia se ha venido cumpliendo con nuestros queridos vecinos ingleses. Ya sabéis que había un señor en Asturias que tenía un cacho tierra que daba con el mar, y decía la linde, a la mano por debajo con el municipio no sé dónde, tal, y por el norte, con el Reino Unido de Gran Bretaña, el lado del norte, mar por medio. Pero bueno, son nuestros vecinos, mar por medio. Bien, vamos a llevar una esquemilla. Primero tomaremos una pequeña introducción con un dato histórico, que no quiero tampoco meterme mucho en eso, pero el esquema va a ser la leyenda negra la leyenda rosa de la anglosajonería, el Reino Unido durante el reinado de Isabel II y la afrenta de Gibraltar. Bien, nos vamos a ir batiendo en ese terreno. Bien, entonces vamos a ir dando y vamos a ir viendo. Aparte el chiste, bueno, decimos aquí, por desgracia para nosotros, los intereses anglosajones ocupan actualmente todos los resortes de poder que hay en el mundo. Todos, son los amitos, hacen lo que les da la gana. Entonces, tenemos que estar preparados para hacer frente a todo eso y los engaños que se nos van a meter por medio. Para llegar a esta situación de dominio de los británicos, del imperio británico, de los ingleses, a llegar a esta situación en el mundo, ha sido preciso que desarrollaran ellos un trabajo perseverante, continuo y sobre todo despiadado y desconsiderado, como el inglés del Cacillo, como vamos a ir viendo a lo largo del rato que dure esta exposición. Todo un entramado de sobornos, amenazas y violencia a lo largo de más de 200 años ha sido puesto en juego para imponer, mediante una propaganda eficacísima, la idea de que la visión anglosajona del mundo es la única válida, la indiscutible y la justa. Ahora, aunque pueda haber una división de opiniones, eso se aplica. Somos nosotros los únicos válidos. Bueno, quiero recordar aquí un ejemplo de esa violencia ahora lejano en el tiempo. En 1839 estalla la primera guerra del opio entre el Reino Unido y el Imperio Chino. El conflicto estalló ante la decisión del gobierno imperial de China de endurecer las medidas contra el tráfico ilegal de opio que narcotraficantes británicos, vamos a llamarle por su nombre, que eso ahora está muy mal visto, ¿verdad? Bueno, pues ya lo hacían en 1839, introducían en China. Bien, vamos a ver un poquito. Las raíces del conflicto se encuentran en los desequilibrios de la balanza de pagos entre el Reino Unido y el Imperio Chino. Para poder preservar las reservas de plata del país, que formaban la base monetaria del mismo, desde mediados del siglo XVIII, China practicaba una política comercial proteccionista, restringiendo el comercio con Europa al puerto de Cantón, y primaba exportaciones de sus propios productos, té, porcelana, tejidos, frente a la importación de productos europeos. O sea, China tenía su negocio, su comercio bastante cerrado. Los productos chinos solo podían ser adquiridos con plata, que los británicos habían de obtener en América y en Europa. A fin de corregir el déficit comercial que ello causaba, los británicos comenzaron a exportar el opio producido en sus posesiones de la India a China, donde los efectos sociales y sanitarios sobre la población por consumo de tal droga eran deletéreos. Lo más llamativo del asunto es que en el Reino Unido el tráfico de opio era ilegal. No es lógico, pero a mí lo digo, no será tanto como a mí. Bueno, decidido a acabar con el narcotráfico, en 1839 el emperador Daoguang
decretó la incautación de todo el opio en manos extranjeras existente en Cantón. Esto causó una escalada del conflicto comercial entre China y el Reino Unido a lo largo de 1839, que desembocó en una declaración de guerra formal en verano del 40. Los británicos aprovecharon su superioridad naval para forzar la rendición de China, que cedió Hong Kong a los británicos, se lo han devuelto hace poco, y accedió a abrir al comercio con Occidente varios puertos de China, varios puertos más. Por poner unos números y más allá de los costes sociales para China. Bien. En 1813, un cofre de opio, el cofre era como llamaban a la unidad mínima de contratación, equivalía a 63 kilos, ya sabéis que las medidas que se montan los ingleses y los chinos son muy extrañas. 63 kilos de opio cotizaban en Cantón a 2.400 rupias, mientras que el coste del mismo volumen en la India era de 240 rupias. La diferencia de 2.160 era el beneficio neto por cobre que los traficantes obtenían. Bien, estas 2.400 rupias eran abonadas en plata por los tratantes chinos. El narcotraficante posteriormente usaba parte de esa plata para adquirir productos legítimos chinos, como té o seda. Bueno, entre 1800 y 1839, conforme crecía el comercio con China, también lo hacía el narcotráfico. De hecho, el precio del opio en China se disparó con el incremento de su demanda. Para 1831, un cofre de oro cotizaba en Cantón a unas 20.000 rupias, mientras que su coste base era parecido al de 1813, con lo cual aquello seguía siendo un negocio mundial. Esto se dejó sentir en los frutos netos de plata que entraban y salían de China. Entre 1752 y 1800, el fruto neto de plata entre Europa y China fue de 105 millones de reales de 8. Reales de 8, moneda española. La moneda que venía emitiendo España desde hace un montón de tiempo en plata y que era admitida como moneda universal en todo el mundo. El dólar de la época. Y de hecho, si os acordáis, veis una moneda de una pieza de 8, veis, dos columnas y una cosa que se enrosca, lo mismo que el dólar. Nos copiaron hasta eso, nosotros, su primo, luego lo veremos. Bien, 105 millones de reales de 8 en favor de China. Entre 1808 y 1856, una vez despegó el narcotráfico, el flujo neto de plata fue de 384 millones de reales a favor de Europa, a favor de Inglaterra en este caso. Así que muy bien. Habría otra guerra, hubo otra guerra en 1850, también perdida por China ante la superioridad tecnológica del enemigo. Para no llevarlo más tiempo, entramos en ella. Pero cabe recordar que cuando los chinos solicitaron un alto el fuego, a la vista de su derrota, reclamando una relación de amistad con el Reino Unido, la contestación fue: Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, solo tiene intereses permanentes. Vamos a acordarnos de esto, porque luego después saldrá el otro un poquito más adelante. Así que, ni amigos ni enemigos, intereses permanentes. Bueno, pues muy bien. A resultas de estas guerras, con el hundimiento de su economía, China se descompuso socialmente hasta niveles dantescos de pobreza, corrupción y delincuencia, que marcarían su devenir histórico hasta la caída de la monarquía, a principios del siglo XX. Había una película, 55 días en Pekín, donde unos europeos estupendos mataban a muchos chinos, ¿se acuerdan? Bueno, hasta el final de esa monarquía y la implosión de las débiles repúblicas que la sucedieron. Yo creo que lo que estamos viviendo es la venganza china. En fin, tienen derecho, motivos no les faltan. Bueno, de momento hemos dado una pincelada de lo que es la anglosajonería propiamente británica, y ahora vamos a dar un repasito a nuestros amigos de por encima de México. Pongamos otro ejemplo de violencia aplicada por los anglosajones para conseguir sus fines. Ahora los protagonistas serán los Estados Unidos, alumnos aventajados de la rapacidad anglocéntrica y su discreto encanto. Al mismo tiempo que lo de China, en 1846, los Estados Unidos declaran la guerra a México, con la inocente intención de arrebatarles el 31% de su territorio, lo que consiguieron tras arrollar a nuestros hermanos mexicanos, quienes en una guerra desigual dieron numerosas pruebas de valor como correspondía a su estirpe hispana. El statu quo resultante de aquella guerra se instrumentó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 y ratificado el 30 de mayo del mismo año. El tratado principalmente consistió en que México cedería un importante porcentaje de su territorio, el 31%, ya lo hemos dicho, que comprende la totalidad de lo que son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma.
Como compensación, un auténtico chollo, los Estados Unidos pagaron 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano durante la guerra. Eso fue todo. Se estipulaba en aquel tratado la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieran en el nuevo territorio estadounidense, en el territorio levantado. Sin embargo, cuando el Senado estadounidense ratificó el tratado, eliminó el artículo 10, que era el que garantizaba precisamente la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España y del México independiente. Bueno, pues sí, parece que la palabra de los anglosajones, aunque esté expresada por escrito, tiene un valor relativo. Nos volveríamos a encontrar a estos que hicieron lo de México 50 años después. Pasó en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas, de eso no hablamos porque lo tenemos claro. Pues bien, a pesar de los sobornos, las amenazas y violencia de los cuales hemos citado, dos ejemplos precisamente, y sobre ellos y otros por el estilo, a lo largo del tiempo, pasando todo eso, se ha forjado la leyenda rosa del anglosajón. Aquí, qué carita de buena tiene de disfrutar. En fin. Bueno, que no es más esa leyenda rosa, que no es más que la conquista y monopolio del relato histórico por su parte y en principio frente a la obra hispánica del mundo. Digo en principio frente a la obra hispánica del mundo porque es también frente a cualquier obra que fuera una unidad europea seria, una obra contra todo lo que no sea anglo, etc. La leyenda negra antiespañola fue el instrumento propagandístico utilizado por los intereses políticos y económicos de los enemigos de España para hundirla en la infamia y presentarse ellos como adalides de la libertad. El mundo anglosajón, bello, luminoso y noble, contra la España hosca, lúgubre y retorcida. Cito textualmente un párrafo de Vargas Llosa. La leyenda negra antiespañola fue una operación de propaganda montada y alimentada a lo largo del tiempo, atención a esto, por el protestantismo, sobre todo en sus ramas anglicana y calvinista, contra el Imperio Español y la religión católica para afirmar su propio nacionalismo, satanizándolos hasta extremos pavorosos y privándolos incluso de humanidad. Ejemplos abundantes de toda índole, tratados teológicos, libros de historia, novelas, documentales y películas de ficción, cómics, chascarrillos y hasta chistes de sobremesa. Bien. En efecto, la leyenda rosa de la anglosajonería ha funcionado como relato que combate la presencia y la obra de España en el mundo, por todos y en todos los medios, por ejemplo, en el cine. Vamos a ver algunos ejemplos tontos, que a lo mejor las... En Harry Potter, por ejemplo, aparece una malvada, una tía muy mala, con nombre español, que se dirige a los chicos malos del colegio Hogwarts, el colegio de magia. La suma inquisidora se llama Dolores Umbridge, y su brigada inquisitorial. Es la brigada inquisitorial lo que manda la Dolores. Se llama Dolores en español, no se llama Pain en inglés, que hubiera sido lo propio, ¿no? Pues no. Es suma inquisidora, en concordancia con su nombre español y como si solo en España hubiera habido Inquisición. Bueno, esa es una tontería. En el Código da Vinci, Tom Hanks, el protagonista, es un profesor universitario estadounidense inteligente y lúcido, movido por un ideal de justicia, y el malo, un fraile del Opus Dei que además es obtuso y brutal. Bien. Películas de piratas, aquellas del Capitán Blood. Un momentito, que me he ido un poco. ¿Qué pasaba en esas películas? Capitán Blood, gente. Son más lejanas en el tiempo, pero en aquellas películas solía ocurrir que una altiva dama española caía rendida entre los encantos varonines del pirata de turno, tras ser capturado el barco en que viajaba al Nuevo Mundo y cuya tripulación era arrojada al mar sin dejarse completamente. Tampoco está de más echar un vistazo a las películas del oeste, que suelen presentar a los nativos mexicanos de los territorios expoliados por Guadalupe Hidalgo como vagos, lerdos y, en el mejor de los casos, víctimas de la tiranía de caciques locales, de la que serían redimidos por un apuesto pistolero anglosajón, porque ellos eran incapaces de hacerlo por sí mismos. Y aquí hago la honrosa salvedad del gran John Ford, que eso lo trataba de otra forma, francamente. Sí. Bueno, pero los españoles nos quedamos tan a gusto a la vista de todo ello, y tanto calado en nosotros la leyenda rosa de la anglosajonería, que se nos cae la baba con nuestros medios de comunicación a la cabeza ante espectáculos como la ceremonia de inauguración de la Olimpiada de Londres de 2012 y el propio entierro de la reina Isabel II. Yo no sé si alguno visteis, de esto hace 10 años, la Olimpiada de Londres, la inauguración que hicieron. Lo voy a describir un poco, quise haberla puesto aquí, pero tampoco me daba la posibilidad.
Es decir, como paso previo a la ceremonia propiamente dicha, que despeinan aquí las delegaciones, con las banderas, todo el mundo muy contento, muy feliz, alegorías deportivas, se enciende la antorcha y tal, los anfitriones montaron un decorado faraónico en el que se desarrollaban escenas idílicas de la historia del Reino Unido, de la Revolución Industrial, de su paso por el mundo, de la Primera Guerra Mundial incluso, con las amapolitas esas que sacan tan monas, ¿no? Bueno, os lo estoy contando, no sé si alguno la visteis o podéis acordar si fue así. Bien, incluso fijaros, se proyectó un sketch en el que nada menos que James Bond, el agente 07 con licencia para matar, recogía a su graciosa majestad en Buckingham Palace, la subía a un helicóptero y la lanzaba en paracaídas sobre el Estadio Olímpico para que presidiera la inauguración. Solo faltó el Real Britannia, Real over the waves, que dicen, impera Britannia, impera sobre la tierra, y sueño imperial. Por parte de nuestros medios de comunicación, todos fueron admirativos parabienes. La leyenda rosa de la anglosajonería, aceptada y asimilada por sus vistas. ¿Os imagináis por un momento que en España, en ocasión semejante, que también no quiero Olimpiada, fue en Barcelona, que se España, se hubiera presentado una recreación de nuestra historia con la reconquista, el descubrimiento, el siglo de oro, Lepanto, Miguel de Cervantes, los mismos que aplaudían a los ingleses por lo suyo, hubieran tachado de casposo, chauvinista y nacional católico lo de allí? Es que nuestros progreliberalillos son así de imaginables. En cuanto al sepelio y pompas fúnebres de Isabel II, ¿qué decir? El despliegue informativo de nuestras radios, teles y tabloides ha resultado empalagoso y, por qué no, rastrero hasta niveles inauditos. Hasta niveles inauditos. Pura sumisión necrofílica por presentadores y corresponsales que aparecían en pantalla afectados y vestidos de negro, transmitiendo un sentimiento de luto que ningún español, consciente de serlo, incumbe más allá de desear, como bien nacidos, que Dios recompense las virtudes y perdone las faltas de tal señora. Por poner un ejemplo, en el combo del ditirambo, el diario de Mallorca titulaba Isabel II, adiós a la reina del mundo. Bendito sea Dios, Bueno, y hasta aquí lo ligero del asunto, porque a mí me ha dado sudores la presencia de la pompa fúnebre de los 4 reyes de España. Sí, señor, los 4. ¿Recordáis cuando cantábamos aquello de ¿para qué queremos rey? Si aquí ya tenemos 4, el de oros, el de copas, el de espadas y el de bastos, ¿verdad? Pues ya tenemos 8. Ya tenemos 8, los 4 y los del naipe. Allá va nuestro saldo de reyes, porque son unos primos de la difunta, quiero decir, a rendir pleitesía a una noble señora que en su viaje nupcial hizo escala en Gibraltar. La vergüenza con que España limita al sur para demostrar quién manda. Pero es que, claro, ella les concedió la orden de la jarretera, el nuevo base de las instituciones británicas, y ellos, ni que decir tiene, la aceptaron sin cárceles y sin caerse en la cara de vergüenza, no iban a hacer el feo. La orden de la jarretera ya sabéis que es una liga de señora, que también hay que tener muchas ganas de... Pues bueno, una liga que se le cayó a la querida de, creo que fue Eduardo III, y que el tío pues, le cogió la liga, muy cortés, el señor la liga, Onisu aquí Melipans, maldito sea que piense mal, y claro, con eso van por el mundo. Y a estos les ponen la orden de la jarretera, y tienen lo que tienen en Gibraltar, y tragan como mamelucos. Bien, pues sí, es mi opinión. En fin, que España, víctima de una leyenda negra infame, traga y fomente en su más alta autoridad la leyenda rosa británica, produce cólera y asco a quienes creemos que ser español es algo más que poseer un documento nacional de identidad. Bien, vamos a ver qué ha pasado. Uy, que me voy del todo. Como veis, tengo aquí ciertos problemas, pero los vamos superando. Vosotros me perdonaréis porque soy muy bajo. Bueno. En todo caso, la difunta señora esta que tanta pena nos ha dado, ha sido durante muchos años cabeza de una nación que, dejando a España aparte, se ha proyectado sobre el mundo defendiendo sin contemplaciones sus intereses permanentes. Descansa en paz y se acabó. Echemos en todo caso un poquito al Reino Unido con Isabel II a la cabeza. Dale, Marta. Durante el reinado de la revelada Isabel II, el Reino Unido, con ella a la cabeza, continuó su presencia depredadora en el mundo, en defensa de sus intereses permanentes. Enumeraré 24 de esos actos de presencia y a continuación comentaré alguno para no extenderlos, y además los voy a enumerar de corrido. Bueno. La rebelión del Mau Mau,
la guerra de Jabal Agdar, la crisis de Chipre, la guerra de Sinaí, la campaña de la frontera en Irlanda, la guerra del bacalao. ¿Sabéis con quién fue la guerra del bacalao? Con Islandia. Los irlandeses decidieron extender un límite que tenían de 8 millas de aguas territoriales, decidieron extenderlas un poquito más. Se chingaron los ingleses y empezaron a mandar a los pesqueros a seguir pescando y unas fragatas. Entonces los irlandeses, que son unos tíos muy echados para adelante, tenían 2 patrulleros con los que se dedicaban a cortar las redes de los ingleses. Y bueno, pues no pasó nada más, porque Islandia era una parte fundamental de la OTAN con su base de Keflavik, allí en el norte, ¿no? Bueno, así que la guerra del bacalao, la rebelión de Doha, el enfrentamiento entre Indonesia y Malasia, la emergencia de Aden, los Troubles de Irlanda, luego hablamos de ello, la segunda guerra del bacalao, la tercera guerra del bacalao, la guerra de las Malvinas, sí, hubo 3, la guerra de las Malvinas, la guerra del Líbano, la guerra del Golfo, la guerra de Bosnia, el cerro del desierto, digamos, la operación, el cerro del desierto les calentó un poquito, las crisis de Sierra Leona, vale, en fin, mira. A mí me salen 24, vale. Vamos a hablar del Mau Mau, que fue con lo que se estrenó esta señora, que se estrenó con ello. La rebelión del Mau Mau fue una insurrección de rebeldes kenianos contra la administración colonial británica que se inició en 1952 y finalizó en 1960. Decía un líder de Dantimati, que era un dirigente del Mau Mau, decía: cuando los europeos vinieron para África, nosotros teníamos nuestras tierras y ellos sus Biblias. Ahora nosotros tenemos sus Biblias y ellos tienen nuestras tierras. Que es un resumen bastante acertadito. Mau Mau fue una organización guerrillera de insurgentes keniatas que luchó contra el Imperio Británico durante el periodo 52-60. Sus miembros eran fundamentalmente de la tribu Kikuyu, con algunos elementos Meru y Emu. Aunque militarmente el levantamiento del Mau Mau fracasó, precipitó la independencia keniana y motivó la lucha contra las potencias coloniales de otras regiones africanas. La rebelión no tuvo éxito militarmente, pero ayudó a crear desconfianza entre los colonos británicos y del gobierno de Londres, lo que contribuyó a crear el clima que claramente llevó a la independencia de Kenia en el 63. Por hacer un flash, el 1 de julio de 1895, Inglaterra había ocupado oficialmente una vasta región de África Oriental y la declaró su protectorado. Aquí comenzó una larga historia de usurpación de tierras, así como de la práctica de métodos de exterminio contra aquella población. Fueron décadas de humillaciones, torturas y asesinatos. Debido a la depredación británica en la primera mitad del siglo XX, hubo rebeliones más o menos que acabaron con el Mau Mau. Todas estas revueltas fueron sofocadas con extrema violencia como muestra de cinismo británico. Aquí Churchill, en 1908, se preocupó por la dureza de la represión, que podía perjudicar los planes de explotación económica. ¿Claro? Y el inefable Churchill aconsejaba que se evitara matar a tan gran escala. Decía: maten, pero no maten a tanta gente. Es que se notaba mucho, pero bueno, ella Isabel todavía no reinaba ahí. Los ingleses organizaron campos de concentración en octubre de 1952 y ahí frente al primer atentado que cometió el Mau Mau. Cuando los ingleses empezaron a hacer campos de concentración allí, ya reinaba doña Isabel II la bien amada. Bien, que yo no digo que fuera ella la que los construyera, ni la que los montara a construir, pero era la cabeza de la nación que montó allí semejante taco. Bien, los ingleses organizaron campos de concentración y cárceles para internar sospechosos y convictos y trasladaron fuerza militar a Kenia desde otros puntos del imperio. Nairobi, la capital de Kenia, en 1954, era el principal centro de operaciones del Mau Mau. Allí tuvo lugar la operación Yunque, ejecutada por 25.000 miembros de las fuerzas represivas británicas, comandadas por un general llamado Erskine. Durante la operación, la ciudad de Nairobi fue aislada y peinada sector por sector. Todos los habitantes fueron llevados a campos de concentración temporales. Aquellos que no eran Kikuyus, Emus o Meru fueron liberados. Los miembros de estos 3 pueblos quedaron presos para selección y verificación de su complicidad con los Mau Mau. Los hombres fueron separados para interrogatorio y las mujeres y los niños fueron enviados en masa a reservas creadas para limpiar Nairobi de indeseables, como decía ellos. La operación Yunque duró 2 semanas y en ese periodo 20.000 sospechosos fueron internados en campos de concentración y 30.000 mujeres y niños de 3 fueron llevados a las reservas. Que a mí esto me recuerda algo, a vosotros me recuerda cosas que nos contaban los propios ingleses horrorizados que pasaban en otros sitios. No olvidemos que fueron los ingleses los que crearon el campo de concentración como institución de funcionamiento en la guerra de los Boers en 1890 y tanto de los 1900. O sea que tienen
Además, entre julio del 53 y octubre del 55, la RAF, la Royal Air Force, la aviación británica, bombardeó las selvas hacia donde habían huido los insurrectos que no habían sido capturados. 900 murieron a consecuencia de los ataques aéreos, sin contar un número indeterminado de personal no combatiente. Muy bien. Los ingleses, igual que hicieron años anteriores, ya digo, la guerra de los Boers en Sudáfrica, establecieron una red permanente de campos de concentración cuyas principales características eran, según decían los propios militares ingleses, poca comida, exceso de trabajo, brutalidad, tratamiento humillante y látigo, violando en todos los aspectos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ya había sido emitida por la ONU. Pero en la metrópoli había finas instituciones parlamentarias y una reina llamada Isabel II a la cabeza de ellas. Bien, en 1960 los ingleses vieron que aquello no tenía futuro y fueron haciendo las maletas hasta la independencia total de Kenia. Otra y esa la hemos vivido casi todos, yo creo que fuera de chavales viendo telediarios. Los troubles. Trouble en inglés quiere decir la complicación, el lío, el follón, más o menos. 1968-1998. Aunque se remonta siglos en el tiempo, el conflicto de Irlanda del Norte vivió algunos de los años más negros entre el 68 y el 98 del siglo pasado, durante el periodo conocido como las complicaciones, los líos, los apuros, tal, que dejó 3.500 víctimas mortales. Son unas cuantas, Son unas cuantas. Las complejas causas de este conflicto se mueven entre lo religioso, lo político y lo nacional. Sus consecuencias continúan marcando el día a día político y social de Irlanda del Norte. La historia de Irlanda del Norte, de Ulster, ha venido marcada desde su creación por el conflicto entre republicanos y unionistas. Los primeros, los republicanos, partidarios de la unión de toda Irlanda en un solo Estado, la República de Irlanda. Los segundos, favorables a la existencia de Irlanda del Norte como nación unida de Inglaterra, Escocia y Gales dentro del Reino Unido. Estas posturas políticas están empapadas con un carácter marcadamente identitario. Los republicanos son predominantemente católicos y étnicamente irlandeses, mientras que los unionistas son protestantes y étnicamente anglo-escoceses. La discriminación contra católicos siguió un patrón. En las zonas con mayor presencia de católicos y, por tanto, mayor posibilidad de pérdida del dominio unionista, mayor discriminación. Aunque la discriminación no solo se reflejaba en el sistema electoral, también era palpable en el acceso a vivienda pública y a cargos en la administración. Como en el condado de Londonderry, cuidado, o Derry, que dicen los irlandeses, eso es del London delante, le sienta bastante mal. En el momento del estallido del movimiento por los derechos civiles, la población superaba el 60%, pero ese 60% solo ocupaba un 31% de los cargos públicos. La discriminación tampoco fue exclusivamente material. La identidad irlandesa fue prohibida y silenciada en Irlanda del Norte. Se negó el reconocimiento oficial de la nacionalidad, se ilegalizó el uso de la bandera tricolor y la historia y la lengua de Irlanda fueron excluidas del sistema educativo de Ulster. A mí esto me recuerda también algo que nos pasa aquí ahora, ¿no? En un sitio por ahí, arriba a la derecha. Pero bueno, esta negación de la identidad inevitablemente provocó malestar y violencia entre los católicos norirlandeses, y las marchas por el fin de la discriminación de los católicos fueron frecuentes entre los veranos del 68 y el 69. Los sectores protestantes del país se opusieron a ella y las marchas a menudo terminaban en confrontaciones entre católicos y protestantes o eran directamente disueltas por la policía y las fuerzas de seguridad. Entre el 12 y el 14 de agosto del 69, después de que el Royal Ulster Constabulary y la policía neerlandesa tratara sin éxito de dispersar una manifestación nacionalista católica, en protesta contra el desfile que las logias protestantes venían efectuando por calles colindantes con el barrio católico de Bogside, en la ciudad de Derry, fue necesaria la actuación e intervención de los militares británicos. ¿Y aquello en qué paró? Pues que los británicos se liaron a tiros, provocó a su vez el resurgimiento de nuevos disturbios por toda Irlanda del Norte. Esta es la primera gran confrontación de todos aquellos troubles que llamaban. En estos 2 días de violencia dejaron 9 muertos y 750 heridos, 150 a tiros. Allí no había pelotas de goma, luego las pusieron, pero da igual, porque las apuntaban así y claro, el que le daba la pelota le hacía polvo. Y además eran pelotas, eran balas ojivales. Bien, 150 muertos a balazos en esos 2 días.
Hay tres actores diferenciales en este conflicto armado, que se cerró especialmente con la población civil y que entre 69 y 98 dejó ya 3.532 muertos en los enfrentamientos entre miembros del IRA, los católicos, el UDA y el VF, que eran los grupos armados protestantes, y el propio ejército británico, que también colaboraba. El 72 fue el más sangriento del periodo, con 480 víctimas mortales y situaciones de gran violencia, como el conocido Domingo Sangriento, en el que los militares ingleses, los paracaidistas, les tienen mucho precio allí a los paracaidistas ingleses, los irlandeses, abrieron fuego contra una manifestación matando a 14. Entonces el IRA incrementó sus acciones y la letalidad de las mismas, lo que motivó la suspensión del autogobierno de Irlanda del Norte, pasando hasta Londres y demás. Informes e investigaciones posteriores han demostrado la colaboración entre estos grupos paramilitares protestantes y las fuerzas del Estado británico. La naturaleza de esta colaboración iba desde la ocultación y eliminación de pruebas hasta la implicación directa de miembros de las fuerzas policiales y militares en el asesinato de republicanos. En todo caso, las detenciones y internamientos sin juicio estuvieron a la orden del día e Isabel II ya llevaba unos años en el trono, la pobre. No es de extrañar que, sumadas toda esta desgracia para los católicos irlandeses, a la larga historia de abuso de siglos antes, los asistentes a un partido de fútbol, al conocer la noticia del óbito de la soberana, corearan divertidos, pero muy poco caritativos, el siguiente estribillo: Lizzie is in a box. Lizzie, Isabelita, está en una caja. Eso decían los tíos ahí en un estadio, a grito pelado. Bueno, en tiempos de la buena, llorada y adorada Lizzie, el Reino Unido, con ella en el trono, continuó su vieja carrera de afrentas, entre los cuales a nosotros nos afecta fundamentalmente la afrenta de Gibraltar. Esto, a pesar de todo lo que hemos comentado, la forma anglosajona de ver el mundo, etcétera, 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 pues es la buena. Bueno, no vamos a dedicar demasiado tiempo a antecedentes históricos tampoco, que luego los dedicamos. Inglaterra no tiene una flota para sus colonias, tiene unas colonias para su flota, y buscaba y encontró en el periodo de los siglos XVIII y XIX los puntos de apoyo necesarios para que sus barcos de guerra dominaran los mares. Rule Britannia, rule over the waves. Britannia impera sobre las olas, que decía su imperial. En el apogeo británico, a principios del siglo XX, el apogeo del imperio, se decía que el mundo bailaba al son de una flauta de 3 agujeros tocada por los ingleses. La flauta era el mar Mediterráneo y los agujeros eran Gibraltar, Malta y el Canal de Suez. Y es que la colonia de Gibraltar es en principio una base militar que nos amenaza con su fuerza, pero además es un antro de delincuencia económico y de deterioro ecológico a los cuales, para su vergüenza, los sucesivos gobiernos españoles desde Felipe González hasta ahora han sido incapaces de enfrentarse en defensa de nuestros legítimos derechos y de nuestro interés como nación. Pero de reparar el honor 1000 veces pisoteado por un país que tremenda contradicción es nuestro aliado en la OTAN, mejor no hablar. Con el malvado Franco en el poder, España consiguió que las Naciones Unidas, la ONU, reconociera el carácter de colonia de Gibraltar e instara al Reino Unido a descolonizar, como tuvo que hacer, por ejemplo, con Ghana, Kenia, Nigeria, Tanzania y otros. Esa resolución de la ONU sigue en vigor. Ya no hablaremos de eso, porque va a salir. Se diría, y no había equivocación en ello, que la España de Franco tenía una presencia en el mundo de la que carece la España del régimen de 1978. Lo siento, pero es verdad. Pero claro, aquí está nuestro Pedro Sánchez, nuestro Antonio, que algunos le llaman, ahí está, actual vedette del régimen del 78, que repite en la Asamblea General de Naciones Unidas, ojo, esto ha sido el 22 del mes pasado, 22 de septiembre, el mantra habitual de nuestros partidócratas vendidos y traidores. Las negociaciones de España con el Reino Unido y Gibraltar están muy avanzadas y el acuerdo está a punto de alcanzarse. Pero no estamos discutiendo el asunto de la soberanía que queda fuera. Claro, y así nos estamos declarando vencidos porque, primero, no pinta nada Gibraltar en esas conversaciones. Y segundo, si queda fuera lo de la soberanía, solo se está hablando de cómo repartir ganancias entre nuestra partidocracia traidora y los delincuentes de Gibraltar. Veamos algunos ejemplos de lo que vale la palabra del inglés incluido del engaño y de la indignidad en la afrenta de Gibraltar. En 1730, fecha en que se inicia la construcción de la línea de Gibraltar, ojo, la línea de Gibraltar, no la línea de Concesión, una fortificación, la contravalación que se llamaba. Gran Bretaña pide a España la creación de un terreno neutral en el que ambos países no fortifican. Bueno, lo que llaman el No Man's Land, el Interland. Terreno que no dejaría por ello de ser español. Esta petición no estaría en consideración, aunque de facto, después del tercer sitio, quedó una franca, cuando asaltamos el Peñón con comando, el que no se debe ver,
Una franja de terreno español de 1.450 metros de longitud a todo lo ancho del istmo, entre la fortaleza y la línea, que España mantuvo para evitar fricciones y que fue considerado por ambas partes como territorio normal. En 1810, en la intervención francesa, los ingleses deciden, con el consentimiento del general Castaño, volar la llamada línea de Gibraltar, nuestras fortificaciones frente a la roca, para que no fuera la mano francesa, claro. En un solo día los zapadores británicos volaron todos nuestros fuertes que ya nunca más los ingleses permitieron reconstruir. Más. En 1815 se produjo en Gibraltar una epidemia de fiebre amarilla. El gobernador de Gibraltar, solicitó a los autoridades españolas la instalación de un campamento sobre la plaza, que joder, si no quieres normal en Copenhague, era el llamado campo neutral. Vale, España da conformidad por razones humanitarias, quedando instalado el campamento en el mismo lugar en el que hoy ocupa el aeropuerto. Esto fue aprovechado para continuar avanzando hacia el norte, porque una vez vencida la epidemia, no solo no fue levantado el campamento, sino que además colocaron unos puestos de vigilancia a vanguardia. Desde esta fecha, Gran Bretaña comienza a considerar el campo neutral el comprendido entre sus centinelas y los centinelas españoles que estaban más allá. Se habían comido todo de detrás, que continuaban a la altura de la inexistente línea. En 1854, otra epidemia. Y aquí sirvió de pretexto para que los ingleses volvieran a avanzar por el campo neutral, construyendo nuevos barracones y haciendo lo mismo que hicieron en 1815. Hubo protestas diplomáticas de nuestra parte para los ingleses que sí. Vale. En 1865 consiguen del gobierno español una declaración conjunta sobre navegación de aguas en el estrecho. A partir de entonces, los barcos contrabandistas se sienten protegidos por los cañones de la plaza y por la Marina Británica, alegando que los apresamientos españoles se producen en aguas inglesas, cuando el Tratado de Utrecht, como todos sabemos, no nos reconoce ninguna jurisdicción sobre las aguas que circulan en Peñón. ¿A qué traidor sobornarían? Aquí empieza ya un ejemplo de delincuencia económica intrínseca a la existencia de la colonia. Esta es muy graciosa. En 1881, las autoridades españolas colocaron unas sombrillas, unos parasoles, bajo las que se cobijaran los centinelas que había en la zona, los nuestros. Esto produjo un cruce de notas diplomáticas, finalizando el conflicto con la autorización inglesa. Vamos a poner las sombrillas, aunque con la condición de que se quitasen al finalizar el verano, apresurándose como contraprestación a esa concesión a construir obras permanentes para proteger a sus centinelas. Allá fortificaron. Y cuando España protestó, los ingleses les recordaron que nosotros, los españoles, habíamos puesto parasoles inconsultables. No será tanto como a mí, ¿os acordáis? Pues eso. Y llegando al contemporáneo, y lleva faltando menos, camaradas, solo recordar la reparación de submarinos nucleares precisamente en Gibraltar. No en los fiordos de Escocia, que es peligroso y contamina. El lanzamiento de bloques de cemento a la bahía de Algeciras para obstaculizar e impedir la pesca de nuestros pescadores, que además acosan sus patrulleros. El aumento de su superficie, ganando terreno al mar con rocalla llevada desde España y vendida por españoles. Sociedades radicadas en la roca que sirven para ocultar la identidad y actividad de delincuentes blanqueadores de cantidades enormes de dinero. Recientemente se ha hablado de una operación, la White Wall, la pared blanca, ejecutada por la Guardia Civil contra una banda que había blanqueado 200 millones de euros a través de una sociedad constituida allí. Y aquí ya reinaba doña Isabel II, porque por todo estamos hablando hace un mes. La última gracia fue la de la operación White Wall. Esta. Bueno, cuando la difunta y nunca bien ponderada Isabel II hizo parada anunciar en la roca, bien sabía lo que hacía. Estaba desafiando a España, marcando como dueña el territorio que su país había ido engrandeciendo mediante el incumplimiento del Tratado de Utrecht, el engaño y el desprecio a la palabra dada y la corrupción. Sobrando españoles que no merecen tal nombre. Por todo esto, nunca debió darse tanta lágrima, tanta corbata negra, tanto traje oscuro, tanto día de luto y tanta complacencia con la difunta señora. Que Dios lo tenga en su gloria y listo. Pero ojo, vamos a citar aquí dos temas. A los ingleses no se les olvida que nos han derrotado. Por mucho que aquí mucha gente quiera que a nosotros se nos olvide, ellos no. Ellos, una vez al año, en su Imperial War Mission, el Museo de Guerra Imperial, sacan la bandera del buque de línea español San Ildefonso, que capturaron en la batalla de Trafalgar, y la exhiben. La tiene muy guardadita porque está muy zurrada, es un banderón que debe ser como esta pared, o más. La exhiben con mucho cuidadito porque no quieren que se la rompa, porque quieren sacarla todos los años para decir, aquí ya se guarda. Otro detallito,
cuando la última vez que creo que estuvo antes del sepelio, nuestro bien amado rey en Gran Bretaña, porque le iban a poner la liga, le hizo una alusión lejana, a la cosa de Gibraltar. Cuando una cosa se produce así, el país que considera que el visitante ha cometido una falta de gentileza, cuando el otro vuelve a su punto de origen, emite una noticia, vamos a ver, no, estos no esperan una que aquí Felipe VI se viniera a España. En el momento en que al día siguiente que dicen los españoles esto, pero cuidado, Gibraltar es británico y lo será siempre. Una bofetada en la jeta de don Felipe VI, que no nos engañemos, nos repercute. O sea que fijaros si los ingleses tienen claro quién son, lo que hacen, cuáles son sus intereses y a quién tienen que tener cogido por la pechera. Bien. No cabe duda de que la gran debilidad, la ingenuidad, la memez, cuando no la corrupción y el interés traidor de tantos politicastros en cuyas manos sucias ha estado España durante muchos años, ha sido auxiliar indispensable para que la ofensa anglocentrista de Gibraltar sea vigente y vaya en aumento. En fin, sobre tal ofensa, que al cabo de 3 siglos sigue deshonrándonos activamente, me remite unas estrofas de canciones que unos españoles conscientes de serlo compusieron hace años y que yo, y seguro que también muchos de nosotros, hemos cantado a menudo. Tenía que sonar, pero no puede ser. Por la extranjera voz, tras el engaño vil, por la presión atroz y la bandera hostil, ya tocan arrebato por el peñón de Gibraltar. Es una canción del Frente de Juventud de los años 40 y 50. Y otra más. Si en trincheras comunistas la bandera roja y negra yo clavé, aunque muera en tu conquista, a tus rocas mi estandarte llevaré. Simple grito de rabia, pero también estrella polar que marca el rumbo, porque allí donde estés, cree y espera, que también tiene música y democracia. Bueno, si alguna conclusión hemos de sacar como españoles de todo esto, es que desde hace muchos años España ha perdido su identidad nacional, atacada por un potente enemigo externo y una fauna repulsiva de traidores internos, entre los que cabe destacar aquellos que asistieron a manifestaciones patrióticas, llamadas patrióticas, llevan la bandera de España como si fuera la capa de Superman. En fin, yo nunca me pondría así mi bandera, pero bueno. Bueno, pues muchos de esos señoritos tienen su dinerito en artificios financieros radicados en la roca. ¿Seremos capaces de recuperar nuestra identidad nacional y cultural amenazada desde dentro y desde fuera? ¿Seremos capaces de aprender de tan potente enemigo, el viejo dicho español, del enemigo el consejo? ¿Seremos capaces de identificar nuestros intereses permanentes y aplicarlos? ¿Seremos capaces, en suma, de zafarnos del discreto encanto del anglocentrismo? Y ya para acabar, simplemente porque ya está bien, pues eso. Creamos y esperemos, como decía la canción. Creamos y esperemos, pero sobre todo trabajemos de cara a eso y sobre todo nunca callemos, haciendo los versos los versos de Francisco Quevedo. No he de callar, por más que con el dedo, tocando ya la boca, ya la frente, silencio avises y amenaces miedo. No puede haber un alma valiente. Siempre se ha de decir nunca se ha de decir lo que se piensa, siempre se ha de decir lo que se siente. Pues eso. Vamos a repetirlo, porque quedó muy lamentable. ¿Para qué no vamos a ver? No te confieses que da con... Dicen que en estos casos es fundamental que el final sea airoso. No ha sido el caso. No he de callar, por más que con el dedo, tocando ya la boca, ya la frente, silencio avises o amenazas miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de sentir lo que se siente. Quevedo, la cumbre de nuestras letras. Camaradas, arriba España. Pues muchas gracias, Fausto, por tu exposición. Y bueno, pues yo creo que el resumen es que
se les llenaba la boca también, decían que era la reina del mundo, la reina más grande. Aquí solo ha habido una Isabel grande, aquí solo ha habido una Isabel que ha sido la reina del mundo, y esa reina Isabel es la nuestra. Es Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. No olvidemos a Isabela del Canal, que hombre, debió ser lo único bueno que hizo. Sí, en fin, mientras Isabel hacía el canal, le metían fortificaciones a los centinelas ingleses. Así que en lo que me respecta, muchas gracias por todo. No sé si es cuestión de algún comentario, alguna cosa. Yo en esto soy un aficionado a la historia que ha habido un poco. Nada más. Sí. Sí, bueno, oyendo esto da para mucho, ¿no? Efectivamente, yo que hice todo lo posible por no ver la televisión durante esos días, pero era imposible no verlo, ¿sabes? Porque es que pusiera lo que pusiera. Me di cuenta del vasallaje que tuvimos, un vasallaje tremendo. Parecíamos una colonia más que otra cosa, que no que parecía España. Y bueno, es que fue indignante. Ya digo que yo vi todo lo menos posible, pero iremos. Entonces me estoy dando cuenta de que los ingleses han tenido siempre el soborno, por supuesto. Se ve en Hispanoamérica, que a todo lo fue montando para la independencia a través de la masonería. Y nos damos cuenta de que, claro, ellos, hay una cosa muy importante, han conseguido penetrar por los medios de comunicación, que tienen una influencia importantísima, hoy día también, lógicamente. Son medios de manipulación de masa, como dice el Pionco. ¿Sí? Entonces, bueno, pues no hay por dónde cogerlo. Yo, la pregunta que quería hacerle es, bueno, de China, de Hong Kong salieron con la cabeza baja. ¿De dónde, perdón? De Hong Kong. De Hong Kong, sí. Por China. Entonces, yo la pregunta que quería hacerle es como esos países la comen igual, ¿cómo se llevan también con esa gente que no han hecho más que saquearlos y...? Pues en la inmensa mayoría de los casos, porque son paraísos fiscales que precisamente como Gibraltar aguantan todo tipo de cosas para que allí haya una economía antigua y barbuda, que no recomienda a nadie que tenga una novia así, pero es que no se llama una isla, que está ahí en el Caribe. En fin, bueno, antigua y barbuda, pues ya me contaréis de que iba a vivir, de nada. Son 4 peñascos, pero claro, si radicas allí una actividad económica con ramificaciones por todo el mundo, y encima lo que basas allí, por poner un ejemplo, no tributa a ningún lado, pues claro, bien solo juega. Es decir, que no solo Gibraltar es ese antro de delincuencia económica que digo, es que la inmensa mayoría de la Commonwealth es un paraíso fiscal. Es que hasta la isla de Man, una isla que hay en el canal de Irlanda, entre Irlanda e Inglaterra, hasta es un paraíso fiscal. Y eso es territorio del Reino Unido. Entonces, claro, está claro, o sea, tienen al mundo cogido por sus intereses económicos y tienen un montón de puntos de apoyo para su flota. ¿Sí, no? Sí, también una curiosidad, que ninguna patera que va a vestir eso no se mete en Gibraltar, ninguna de ellas. Debe tener Pues te digo, se meten, se conoce que por equivocación. Porque eso sí, en cuanto se meten, como sean menores de edad, automáticamente los vuelven a poner en Marruecos, pero vamos, sin contemplaciones. Si son mayores, primero les meten un rato en el calabozo hasta para instruir el tema y a continuación a Marruecos. Así de claro. Y ya como consuelo, menos mal que nos queda el Real Madrid. Se cargó a los 3 primeros ingleses y tuvo un fallo. No se eliminó con la selección inglesa. Bueno, eso lo hice ganado. Bueno, si vamos a hablar de fútbol. Jesús. Sí, yo quería preguntarte una cosa. Estos días que nos han estado dando la paliza con los medios de manipulación y todo esto, y luego los políticos, que también son penosos, bueno, y políticas, como por ejemplo aquí la presidenta de la comunidad, ¿tú crees que a la señora Isabel Díaz Ayuso, que muchos la ponderan como gran patriota y tal, le acabarán concediendo la orden de la jerarquía igual que su antecesora en el puesto, Esperanza Aguirre, gran anclófila? Sí, sí. Pero no lo creo porque los ingleses para esto saben a quién van. Pero claro, que esta señoritinga, ¿verdad?, haya declarado días de luto. Pero es que no solo es eso, es que en Madrid hay una plaza que se llama Plaza de Margaret Thatcher. Y eso es que no. ¿Esto qué es? Pues eso, lo mismo, el androcentrismo y nosotros como papanatas. Vale. Sin más ni menos, sí. Esto no se lo van a dar, ¿eh? No, porque esto no será tanto como a mí.
Y no, esta no se va. Bueno, pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Recordaros lo que os comentaba antes. Estamos pendientes de esas pequeñas obras de remodelación, de reestructuración de lo que es el local de la vieja guardia, y si no hay inconveniente y si por estas causas podemos, el viernes 14 de octubre a las 8 de la tarde, la conferencia La caída de Tenochtitlán, hablan los historiadores, por Rodrigo de la Cuadra Salcedo. Y nada más, muchas gracias por asistir.